Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Dale, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto saludarles. Bueno, ahorita ya sí todos serios, ¿no? Ustedes en el chat, que sí, que no sé qué, que la grande a la verdad. Que los ganchitos, que no sé qué. Los famosos ganchitos. Está bien. Bueno, por lo menos somos la primera promoción que le entregan trabajos con ganchitos, Lick. No, han habido otros casos así interesantes. Con Cuéntanos. lana. A la gran Lick, nombre. Sí, de verdad, es que Lick vino el Fade. pues mire, tal vez es sobre ese tema. Yo no puedo adoptar una posición demasiado complaciente. Espero que me comprendan, porque si no, no estamos formando, ¿verdad? En el caso mío, pues yo ya superé algunos temas que ustedes todavía no han superado, que es el ejercicio de la profesión. Y el ejercicio de la profesión, y no porque sea relaciones internacionales, cualquier profesión, no digamos como abogado, pues hay algunos, llamémosles convencionalismos protocolarios o sociales que no se pueden obviar. Ahora, ¿y por qué lo dejo a mano? Quizá alguien puede decir, bueno, si él es muy formalista, ¿por qué no lo deja en computadora? Bueno, la respuesta del por qué no es obvia. Es obvia. Si existen trabajos copiados entre personas a mano, imagine usted si lo hiciéramos en computadora. Entonces, de alguna manera, yo inconveniente en que lo haga, en que se copien, no lo tengo, porque me da la certeza que algo aprendieron, a menos que se lo haya hecho la novia, el novio o la otra persona, se lo haya hecho el hermano, no sé. Pero ahí ya es una situación personal. Yo, pues, cuando, ya por mi recorrido en la vida, yo no enseño yo no soy docente para hacer perder alumnos, como hay algunos. Cuando uno es joven es así. Cuando uno es joven, se llena uno de soberbia, pero ya esa etapa de mi soberbia ya fue superada. Entonces hoy enseño para que aprendan, no para que pierdan. No obstante, ante esas situaciones, yo, pues créanme que tuve toda la buena intención de calificarles a todo mundo con la zona máxima, que era 35 puntos. Pero cuando ya me voy encontrando con algunas situaciones que pudieran caer en la injusticia, entonces mejor cambié de posición. Entonces sí, en efecto, van a haber notas algo bajas, porque creo que ponerle 35 a un trabajo que no lo merece, ante un trabajo que lo merece, eh, es injusto. Aunque quizá no se llegue a enterar la persona que tuvo 35 puntos, que hizo un buen trabajo, que yo califiqué un trabajo de 35 que no los merecía. Quizá no, quizá no se dé por enterado, o puede que sí, que sería el peor escenario. Ahora, y a la persona que no lo merecía, que yo ponerle 35 es casi decirle, siga así, ¿verdad? Siga así. Y entonces ya en el siguiente texto yo lo calificaría diferente y me dice, mire, ¿por qué ahora me califica diferente? Y la anterior se lo hice igual. Entonces es ahí donde yo cambié de opinión, y cuando ustedes reciban la nota, pues entonces va a ser obvio esos punteos, que también tampoco me porté tan pura lata. Fui bastante flexible, pero esas personas que tienen de 20 para abajo, quizá, no, tal vez de 25 para abajo, es porque quizá de repente merecían 15.
Entonces es para que lo mejoren la próxima. Entonces yo en ese sentido esperaría su plena comprensión. Me llama a mí la atención algunas cuestiones. Por ejemplo, no tener una engrapadora en su casa es de preocuparse. Y si la tienen y no tiene grapas, preocúpese más. Porque yo prefiero que no tenga engrapadora a que me diga tengo engrapadora y no tengo grapas. Eso es peor. Es como decir tengo carro y no tengo para gasolina. Mejor que me digan no tengo carro. Entonces, con goma, de goma, algunos creo que lo hicieron de goma, pero es diferente, pero sí, les invito a que mejoren. De por sí la educación por esta vía es mala, no digamos tener iPhone y sin tener datos, sí, algo así, ¿verdad? Ustedes. Entonces, de por sí esta educación, o no sé si llamarle educación, porque yo no sé si sea educación, esta comunicación no es buena, no es para nada buena. Entonces yo esperaría ahí su comprensión. Ahora quizá pueda haber personas que no entregaron el texto. Créanme, no he terminado, les soy bien honesto. Pero esas personas que no lo entregaron, quizá van a tener otra oportunidad para hacer sus 35 puntos y por lo menos ya tienen la zona mínima. Ahora, alguien que no lo entregó y entrega un mal trabajo y si saca 30, prácticamente ya reprobó el curso y dejó ir una oportunidad en donde yo se las puse en bandeja de oro, no de plata, en bandeja de oro. Ahora, si ustedes a mí me dicen, quizá en este momento, mire usted, cambie la metodología y haga examen, pues nos vamos al examen. Entonces es pregunta a la general. ¿Qué opinan? Pues, A mí me parece que el Razón. método que tenemos hasta ahorita está bien, Lick. Vamos bien. A mí Stephanie, también, Lick. ¿sí? A mí también me parece que el método está muy bueno, aparte porque nos hace escribir, lo cual nos obliga a leer y al fin y al cabo aprendemos mejor. Creo que en su clase he aprendido mejor que en muchas que nos hacen el método usual de examen y clase virtual. Total, Gracias. totalmente, coincido con Estefan. Karen, Igual lo que dice la compañera Lick, yo creo que ahorita pues escribiendo se nos refuerza un poco más, cosa que también habíamos perdido como que el hábito de escribir, entonces yo siento que hacer esto nos ayuda, nos refresca un poco más sobre los temas y también a indagar un poco más. En parte y personal, prefiero seguir con el método. seguimos con la metodología que traemos. Pregunto, ¿sí? Sí, Bueno, licenciado. Sí, licenciado, totalmente. ok. Entonces, les agradezco que de esa manera ustedes, ya que estamos de acuerdo, pues entonces hagan su esfuerzo. Yo no sé si las personas que intervinieron eh, están conscientes del texto que hicieron y no logro ubicarles. Les soy bien sincero que me cuesta identificar. A muy pocas personas identifico por razones muy particulares, así muy especiales, en el sentido de que ya nos hemos reunido en otras ocasiones o qué sé yo, pero en general la calificación es bastante objetiva porque no les conozco, ¿verdad? Es decir, traté de interactuar un poco cuando ustedes llegaban, pero tampoco soy un robot para captar todos los nombres. Y entonces ahí quiero que me disculpen porque aparte de la presencialidad, a los jóvenes de la mañana que les doy presencialmente, así ya tengo a todo mundo testeado. Pero a veces eso es desventaja. También tener testeado al alumno puede ser desventaja para el alumno. Pero bueno, entonces, ya entrando en materia,
Les agradezco, no sé si tienen la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Pregunto, ¿sí? Porque vamos a interactuar un poquito. Se recuerdan que ya voy a tomar en cuenta un poco también la asistencia. No va a ser determinante, pero sí me puede servir de parámetro en determinada circunstancia. Porque si no me parece justo que entregaron, creo que 99 personas y regularmente se conectan 70 y pico, ahorita hay 82. Bueno, entonces saquemos nuestra Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y voy a explicar algunas cositas antes de, ya entrando, solo perdón, una pregunta, con los tipos de Estado y los sujetos del derecho ya quedé. Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Sí, ya quedó. Lo último que vimos fue lo de los estados compuestos, que se dividían en federaciones y confederaciones. Y nos explicó, nos puso ejemplos y todo. Y ahí estamos, ¿verdad? Entonces esa parte está superada y pasamos a otra. Ah, vean, por cierto, vamos a ver, el viernes hay clases, ¿verdad? Tengo entendido que el otro viernes no hay clases. ¿Sí sabían? Yo no. No, Lick. ¿Por qué es? No, Lick. Por el descanso de septiembre, no. Sí, creo que la universidad, ustedes saben cómo es la U, ¿verdad? Entonces es el Estado. Y el Estado sabe cómo es. Por eso es de que tenemos problemas serios. En parte, ¿verdad? No porque por eso sea. Pero sí me han comunicado que el viernes no hay clases. Yo sé que ustedes están preocupados por eso, pero yo pensaría que como hoy estaban preocupados por la clase, el otro viernes vamos a tener. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Sí, dice. No, Lica, que A mí no me gusta celebrar la independencia, licenciado. No, vamos a tomarnos un descanso. ¿Ya? Vamos a tomarnos un descanso ese viernes. Entonces nos juntamos este viernes y el miércoles. Luego viernes descansamos y nos miramos el miércoles. ¿Cuándo tenemos la entrega del otro texto paralelo a ustedes? Creo que ese va a ser pequeño, entonces yo creo que tienen que entregar un buen trabajo. ¿Cuándo es? Es la semana del 23, Lick. O sea, La penúltima semana del mes. 3 semanas prácticamente. Claro, entonces tiene que ser un buen texto ustedes. Bueno, entonces pasemos, vean. Les voy a explicar así la generalidad del contexto. Las relaciones diplomáticas tienen base legal. Ahorita nos vamos a ir un poco a lo formalista. Entonces, la base legal para que hablemos del Estado de Guatemala es la Constitución Política de la República de Guatemala. Búsquenme la Constitución Política de Guatemala y pongan en el buscador relaciones internacionales. En lo que alguien lo hace, continúo. Entonces es la Constitución Política. Luego, búsqueme a alguien la ley del organismo ejecutivo. Entonces, en la ley del organismo ejecutivo está regulado, están legisladas las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya lo encontraron? Aún no, Lica. Y ponen también en el buscador de la Constitución el término política exterior. En uno, relaciones internacionales,
y en el otro política exterior. Yo les podría dar los artículos, pero todo cocinado no es bueno. Entonces yo quiero obligar, hay 82 personas, de 82 personas, yo dentro de un minuto pregunto, o si no, bueno, Jacqueline. Tengo lo del término de relaciones internacionales. ¿Correcto? Solo que no sé si es el capítulo 3 de Relaciones Internacionales del Estado, artículo 149. De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garantizan el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Muy bien, gracias. ¿Otro más? Métalo al buscador siguiente, si existe otro. Y aparte, política exterior. ¿Ya? Jóvenes, hay 82 gentes. Yo encontré algo sobre política exterior. Déjeme... ¿Cuántos encontraste? 2. Ok, vamos con el 1. El 1 sería, pero es que es el artículo 183. Funciones del presidente de la República son funciones del presidente de la República. De momento, y en el... Léelo bien, no estés ahí. Aquí léelo bien, esto es derecho. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad de la Constitución. Okay, entonces, ¿quién dirige la política exterior del Estado de Guatemala? El presidente. No. El presidente, ¿ah? Ajá. Y entonces, todavía hay otro. Sí, el otro. Ese es participar conjuntamente con el presidente de la República en la formulación de la política exterior. ¿Quién? Lee el contexto. ¿Y qué artículo? El artículo 191. Funciones del vicepresidente. Es que mira, Hansen, es que aquí no es de que aquí vamos a adivinar a qué te referís. Es que me aparece aquí en este apartado, me aparece, eso es lo que le dije. Claro, pero ¿cuál es el artículo y el contexto? ¿El artículo? Y el título, porque ahí te da el contexto. Es que el artículo me parece ibas bien. Es el artículo 183. Ajá. Es el artículo 191. Así es. Es que son dos artículos. Ajá. Ya los 183 no lo leyó. Ahora el 191. Jóvenes. Estos internacionalistas. Funciones del vicepresidente. Son funciones del vicepresidente de la República. Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto. Por designación del presidente de la República, representarlo con todas las preeminencias que el MINCIAS correspondan en actos oficiales y protocolarios, o en otras funciones. Coadyuvar, con el presidente de la República en la dirección de la política general del gobierno. Participar conjuntamente con el presidente de la República en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales, así como cómo desempeñar misiones diplomáticas o otra naturaleza en el exterior. Presidir al Consejo de Ministros en ausencia del presidente de la República. Presidir de los órganos de asesoría del Ejecutivo que establezcan las leyes y coordinar la labor del ministro de Estado. Vaya, ahora relaciones internacionales, solo hay un artículo. ¿Es correcto? No, hay 4. Ajá, vamos. De esos... Entonces ya me habló el primero. ¿Cuál fue el primero? Ahorita le digo. Hay 82 personas. El que yo le mencioné era el 149. Luego está el 183, que son funciones del presidente,
que era lo que le leía. Ahí mismo está el dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar los tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Y el siguiente, que es en la sección segunda de la Constitución del vicepresidente de la República, en el artículo 190. En el inciso D dice que es participar conjuntamente con el presidente de la República en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales. Pero hay Solo esos 4 me aparecen. Ok. Que no, el 181 ya me lo leyó, ¿no? Sí. Es que hay, no recuerdo el artículo. Pongan por favor Sí. en el buscador. No, el que le leí fue el 183, porque el 181 son disposiciones del Congreso. Ok, bueno. Dejémoslo por ahí. Bueno, entonces, quiere decir que la base legal del tema diplomático, de la política exterior y de las relaciones internacionales es la Constitución. No se pierdan ustedes soñando, inventando cosas que en la escuela somos buenos para inventar y para suponer. Aquí no estamos suponiendo nada. Aquí es lo que es. La Constitución lo mandata. Ahora, la ley del organismo judicial, ejecutivo, ¿ya la tienen? Lick, yo lo encontré. Ok. ¿Qué nos Es dice, el María? artículo 38, Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, a la representación diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio nacional, los tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares. Para ello, cuando fuere necesario y siempre en coordinación y apoyo de otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones. Inciso A, coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales de inversiones, de préstamos, de turismo, medio ambiente, de transporte, de comunicaciones, de ciencia y tecnología, de integración económica, de trabajo, de integración de bloques extrarregionales, de energía, de propiedad industrial intelectual, y cooperación internacional técnica y financiera, de educación y capacitación y otros relacionados. Okay. Inciso B. Tal vez ahí vamos dejándolo. Gracias, María Alejandra. Tal vez para que sepan que aquí tampoco estamos inventando cosas. Es que yo observo mucho que la escuela no enseñan por esta vía legal, sino que enseñan ocurrencias. Entonces, los alumnos se pierden. Y ustedes ya como profesionales deben de estar claros que existe la Constitución y existe la ley del organismo ejecutivo. Ahora bien, ¿qué quiere decir con lo que mencionamos mucho el tema tratados? Entonces, hay tratados que el presidente, las misiones diplomáticas, los jefes de misión deben de considerar en relación con los tratados en materia de derechos humanos, que ya lo vimos en su momento. ¿Cuál es el artículo? Artículo 46. Es el artículo 46. ¿Verdad? Entonces, ahí es en donde es parte la esencia en el tratamiento de los tratados a nivel de relaciones internacionales. No nos vamos a detener mucho en tratados, aunque hay, por ejemplo, este libro se lo recomiendo. Derecho de los Tratados, de Francisco Villagrán Kramer. Para los jovencitos, Francisco Villagrán Kramer, ¿quién fue en Guatemala? Vamos a ver. En los adultos no me respondan. Jovencitos. Deben de saberlo, muchachos.
Es que es en donde yo veo la debilidad de ustedes, hombre. Lick fue vicepresidente de Guatemala. Fue vicepresidente de Guatemala. ¿Con qué presidente? Es que esto deben de saberlo, mucha. Si alguien quiere ser embajador, ¿qué fregados va a hablar en las reuniones, mucha? Mudo va a estar en una esquina. Mudo ahí, viendo pasar las copas de vino. De Romeo Lucas García. No. De Jorge Venezuela. ¿Perdón? Ah, no, perdón, sí, Romeo Lucas, sí, es cierto. Sí. ¿Sí ve, Lick? Sí, no es que estaba. Y él renunció a la presidencia. Renunció a la presidencia por los temas de la conflictividad en Guatemala, ¿verdad? Mira, vean, tienen que nutrirse con mucho acervo, tienen que leer más, dejar un poquito ya el TikTok, el Facebook, los memes. Ya la gente que ya tenemos algún grado, ya pues, tenemos derecho a eso, ustedes no tienen derecho a estar perdiendo el tiempo en cosas que no les traen nada bueno. Para eso estamos estudiando. Entonces, en el tema del derecho de los tratados, es muy importante dentro del marco del derecho diplomático. El derecho diplomático se nutre de todos los derechos, pero particularmente del derecho de los tratados y del derecho de las organizaciones internacionales. Ahora, van a encontrar algo interesante. Pongan en el buscador de la Constitución la palabra consular y en la ley del organismo judicial pongan la palabra consular o cónsul. Les va a mandar a consular o consulado. Van a ver algo ahí interesante. Constitución y ley del organismo ejecutivo. En la Constitución, el artículo 19, que se refiere al sistema penitenciario, en la literal C dice, tienen derecho a comunicarse cuando lo soliciten con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico, y en su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad. Así es. ¿Qué otro aparece? No aparece, ¿verdad? No solo es ese. Solo ese aparece, ¿verdad? Bueno, entonces, Danilo, ¿verdad que solo ese? Sí, no recuerdo que haya otro. Sí, solo ese, de ahí hay otras disposiciones, pero no se refiere a lo que... Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la función del cónsul es muy importante. Porque imaginemos aquellos rusos que cayeron en falsedad ideológica y material en cuanto a la falsificación del documento personal, ¿se recuerdan? Igor, no sé, ¿se recuerdan? Con su hija. Sí, los rusos. Los rusos. Entonces ahí el cónsul tuvo que velar por los derechos de ellos. Quiere decir que los cónsules tienen un papel muy importante. Técnicamente hablando, incluso se podría decir que es mucho más importante que el papel del que llamamos jefe de misión embajador. ¿Sí, Helio? Sí, también aparece entre las funciones del presidente recibir el inciso P del artículo que ya vimos, el 183, en el inciso P dice recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequatur a las patentes de los cónsules. Ajá. Sí. Sí, esto es ya más que todo. Miren, esa práctica, a mi parecer, es una práctica tercermundista, que solamente los países, los estados subdesarrollados,
tienen legislado recibir al embajador. Entonces ustedes comúnmente ven al presidente que hace una jornada para recibir las credenciales de los embajadores. ¿Han visto ese fenómeno? ¿Sí? ¿O no? Sí. Esa es una práctica subdesarrollada que deberían de quitarla. Un presidente no tiene por qué estar haciendo eso. Hay cosas más importantes. En los países desarrollados, el presidente, hay algunos embajadores que nunca en su vida los llega a conocer. Pueden llegar y estar ahí, que su comunicación es con Cancillería. Ese artículo debería de ser reformado. El presidente no tiene nada que ver con eso. Pero el cónsul sí tiene que ver con el tema de sus nacionales. Por eso en el caso de Guatemala, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, la función del cónsul es muy importante porque a diario, todos los días, caen detenidos durante varios meses guatemaltecos. En este momento muy seguramente están deteniendo a alguien. Y es en donde el cónsul tiene mucho trabajo. Ese sí trabaja ustedes. El otro no mucho. Este sí trabaja. Y tiene que observar, creo que ya lo hablamos en su momento también, velar porque se pueda cumplir la norma que se llama miedo creíble. ¿Se recuerdan que lo hablamos o no lo hablamos con ustedes? ¿No? No, yo no me recuerdo. Busque ahí miedo creíble. Ustedes este curso, mucha, aprovechenlo porque difícilmente van a ustedes a obtener información de este tipo. Miedo creíble. Ya me salió. ¿Qué dice? En el concepto de miedo creíble se utiliza en el ámbito de la política internacional y relaciones internacionales, particularmente dentro de la teoría de la disuasión y la estrategia militar. Todavía hay. Se refiere a una situación en la cual una amenaza o advertencia de represalias es suficientemente realista o tangible como para disuadir a un adversario de tomar una acción específica. Uh-huh. Y en el caso de Estados Unidos es una ley. Es que el miedo creíble es interesante, es una doctrina que la aplica y Estados Unidos, yo no sé con qué fines, quizá un poco humanitarios, introdujo la norma miedo creíble. Busque ahí ley miedo creíble, Estados Unidos. 81 personas, mucha. Haroldo. Ya lo tengo. Heidi, hable, usted hable. No tenga miedo creíble. El miedo creíble se refiere a un temor justificado. Habla un poquito más fuerte, porfa. ¿Ahora sí? Sí. Ok. El concepto de miedo creíble se refiere a un temor justificado y convenciente de persecución o daño en el país de origen. Este término es utilizado en el contexto de las leyes de asilo en Estados Unidos. Si una persona que ha llegado a la frontera de Estados Unidos sin documentos puede demostrar que tiene un miedo creíble de persecución o tortura si regresa a su país y puede detener su expulsión y ser elegible para solicitar asilo. Este proceso pues incluye entrevistas oficiales para el asilo y solicitantes, etcétera, etcétera. Es un proceso fuerte, no crean ustedes que yo voy a llegar a la frontera y mire, yo tengo miedo. Entonces quédese. No es así. Miedo creíble, como es una doctrina, tiene que demostrarse y los Estados Unidos lo legisló. Yo me he de imaginar que fue un tanto así como para aliviar un poquito la crítica hacia el migrante. ¿Sí, Hansel? Lo que sí estaba notando yo es que tal vez usted pensó que nos lo había dicho fue cuando nos estaba explicando sobre los asilos. ¿Se recuerda que nos estaba explicando el asilo territorial y el diplomático? Sí, es probable. En este caso sería asilo territorial, ¿no? Ajá. Por ejemplo, los que están asilados en Estados Unidos demostraron miedo creíble
pero tuvieron asesoría del consulado. O sea que, bueno, yo supongo, ¿verdad? No sé si en efecto, pero supongo que el consulado da apoyo en eso. Ahora, esta es una demostración. Hoy lo que sucede es que las personas que se van con miedo creíble, que conocen ese tema, tienen que irse con documentos que hagan constar el miedo creíble, porque ya detenido en la frontera como indocumentado se va a la cárcel, porque obviamente ha cometido delito. Ahorita María Fernanda. Y tendría que tener documentación, fotos, noticias de prensa, cartas, qué sé yo, donde se demuestre el miedo creíble. Sí, María Fernanda, y luego Danilo. Licenciado, disculpe, ¿eso lo del miedo creíble solo es en Estados Unidos o aplica en varios países? Bueno, es que como tenemos dos doctrinas, la doctrina del miedo creíble que se aplica al asilo y la doctrina que se aplica en tiempos de conflictividad, que esa no necesita estar legislada. Por ejemplo, el refugio se otorga bajo la teoría del miedo creíble, aunque no lleve nada para demostrarlo, pero se sabe que hay un conflicto, por ejemplo, en Ucrania o en Rusia, ¿verdad? Entonces ahí hay miedo creíble. ¿Me explico? Sin necesidad de que es yo que lo demuestre. Ahora, se lo ya preguntaba dentro, porque... solo perdón, ahora ya dentro, solo permítame, ahora ya dentro del marco de la migración sin que haya conflictividad como pasa en Guatemala, entonces tienen que demostrar el miedo creíble, pero sí, solo sí, el Estado receptor tiene legislado el miedo creíble. Sí, ahora ya me agarró la onda y ahora ahora ya le escucho, disculpe. Sí, perdón, es que yo tengo un amigo que se fue a Inglaterra con esa excusa, por así decirlo, pero él no demostró nada ya de ningún papel o nada así, o sea, simplemente Y le le dijeron que se podía otorgaron, quedar. se lo otorgaron. Sí, Sí. pero se lo dieron bajo la condición de que tenía que permanecer allá 6 años, o sea, él sigue estando allá y a partir de los 6 años ya le arreglan los papeles y ya puede regresar, pero si llegara a salir del país, ya no puede volver a pedirlo porque obviamente si está huyendo de Guatemala, ¿para qué va a regresar, verdad? Sí, ahora, pero recuerde que como el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia indica que la doctrina es fuente de derecho, entonces él lo tomaron como doctrina dentro del marco del derecho internacional. Pero desconozco si Inglaterra lo tiene legislado. Eso sí no le sabría yo decir. ¿Me explico ahí? Sí, Danilo. Lick, solo mi comentario era respecto a que no en todos los casos aplica el miedo creíble, ¿verdad? Hay casos específicos o tipos de violencia o de... Es que, sí, es que primero depende del Estado, tanto del Estado que expulsa como del Estado que recibe. Y luego depende de cómo el Estado que recibe, dentro del marco de su soberanía, le dé tratamiento a la normativa si es que la tiene. Ahora, si no la tiene, ¿cómo le da tratamiento a la doctrina? Por ejemplo, muchos guatemaltecos manejan miedo creíble, pero no dentro del marco del conflicto ni de la persecución política, sino dentro del marco de las maras, pandillas y extorsiones. Entonces se explica el miedo creíble, que estoy siendo extorsionado. Entonces les cuento que hay muchas personas que ya conocen ese tema y reciben asesoría y deciden irse indocumentados, entonces se llevan documentos que en determinado momento les van a servir allá, porque cuando son detenidos y les explican porque por ley les dicen, mire, por decir algo, ahora estoy así configurando el asunto. Entonces las autoridades, en este caso norteamericanas, les explican les preguntan por qué usted se vino. O sea que a todo indocumentado
una de las primeras preguntas que les hacen en el penitenciario cuando están detenidos es: ¿por qué usted dispuso venir? Y entonces resulta que las personas que desconocen el tema del miedo creíble dicen: por trabajo, por situación económica. Ah, vaya, muchas gracias por su información. Y ahí terminó. Pero hay personas que indican: mire, yo tengo miedo de esto, miedo del otro, pero ya llevan asesoría. Incluso los mismos coyotes asesoran. Me estoy dando a entender ahí cómo funciona eso. Pero las personas que reciben asesoría desde que salen de Guatemala, por decir un país específico, ya se llevan algunos documentos para demostrar el miedo creíble. Solamente que el miedo creíble es un proceso que conlleva una serie de entrevistas, pero que no le quita el delito inmediatamente, porque se permanece en la cárcel un promedio de 6 meses a 8 o incluso un año, porque es un proceso de entrevistas y el Estado comprueba. Entonces el Estado comprueba y tiene comunicación con el otro Estado para comprobar si en efecto hay un miedo creíble. O sea que manejar el tema del miedo creíble no es recomendable si no, en efecto no existe. Porque si no existe y usted dijo que sí, entonces ya cometió otro delito en Estados Unidos, pero eso se lo explican de una vez. Le dice que usted puede cometer delitos si miente. Y si se logra determinar que está mintiendo, entonces su pena puede ser mayor. Entonces se los explico por aquello de que aquí alguien ya esté pensando asesorar a alguien, porque cuando yo explico esto, surge en la cabeza más de alguien asesorar a alguien o aplicarlo, porque sí me ha pasado cuando yo explico estos temas en otros ámbitos. Entonces, ojo con eso, no vayan a dar ese tipo de asesorías si no existe el miedo creíble. Mira, vos andate, pero llévate fotos y hace notas de que un marero te escribió, y etcétera, y vas a ir a demostrar ya porque puede que no le funcione. Es en donde el cónsul, ahora regresando al tema de los consulados, los cónsules tienen un trabajo enorme que deben de saber asesorar al nacional. Pero yo pienso que un cónsul no se da abasto con todo esto, y luego tampoco considero que nuestro servicio consular tampoco es que no maneja mucho derecho humanitario, sino más va a funcionar en términos comerciales. Ese es el valor que le dan al cónsul en Guatemala, más comercial que humanitario. ¿Vamos comprendiendo el asunto? ¿Hay dudas? Sí, licenciado, todo bien. Y resolviendo la duda de la compañera, lo de su amigo de Inglaterra, dice que no hay una ley específicamente denominada como ley de miedo creíble, pero Ok. que es similar el sistema de asilo que tienen allá en Inglaterra. Correcto. Sí, porque dentro del asilo yo puedo determinar miedo creíble, ¿verdad? Bueno, entonces quédese aquí y miramos qué hacemos con su miedo creíble, ¿verdad? Es un tema así bastante interesante. Bueno, entonces, para ir como que aterrizando, ya tenemos esas dos normativas. Y entonces también tenemos el manual del ceremonial diplomático. Búsquenme el manual de ceremonial diplomático en Guatemala. Todas estas cuestiones ustedes las deben de imprimir. Imprímanlas, ténganlas, siéntanse que quieren ser, porque si yo quiero estar en una misión diplomática, por lo menos tengo que tener a la par de mi cama alguna norma de derecho para que me haga llegar algunas buenas vibras. ¿Manual de qué dijo Lick? Disculpe. Manual de ceremonial diplomático en Guatemala. ¿Ya?
o reglamento de ceremonial diplomático. Bueno. O ponga ceremonial diplomático. ¿No? A mí me pareció uno, pero es el que tiene como 400 páginas. ¿Es de Guatemala? Sí. No es tan grande, pero no es tan Lic, grande. a ¿Sí? mí me sale el Manual de Organización y Funciones de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático. Ah, no, esa es la de la dirección. De eso vamos a explicárselos más adelante. No hay un manual de ceremonial diplomático. O ponga ceremonial diplomático Guatemala. La ley se llama Ley del Ceremonial Diplomático de la República de Guatemala, pero ahorita le digo, ese es bien viejito, ¿ah? Ajá. Es de 1973. Ajá. Hay unos más recientes, otros reglamentos. A mí me pareció uno que no es pequeño, que es Ley del Servicio Diplomático, pero creo que no ese es o sí. No, ese. Ah, bueno, pero ese es el de Guatemala. A ese después iba. A la ley del servicio diplomático. A mí me aparece uno que es de Diario de Centroamérica, de 1973. Sí, que es este. Son solo 4 hojas. Sí. Entonces está ese. Ahora vámonos a la ley del servicio diplomático. Ahora les voy a explicar algo. Miren. Por ejemplo, los que trabajamos, quienes trabajan en el Estado acá, en el organismo, les aplica la ley del servicio, ¿cómo es? La ley del servicio civil, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí. Sí, ley de servicio civil. Por ejemplo, los que trabajan en las municipalidades, la ley del servicio municipal. Los que trabajan en el ejército, la ley de servicio militar. Por ejemplo, los que trabajamos en la universidad, tenemos nuestra propia ley del servicio docente. Los que trabajan en el magisterio, su ley de servicio docente. Entonces, el ejercicio diplomático tiene su propia ley que regula el servicio, que crea rangos establecidos. Entonces, en su texto paralelo, ustedes tienen que buscar en la ley los rangos, pero de una vez miremos los rangos que existen en la ley del servicio diplomático. Entonces, por eso se dice que hay diplomáticos de carrera. De carrera. Entonces, ahí está la carrera. Por ejemplo, Bernardo Arévalo tiene carrera diplomática. Entonces, él ya tiene el rango de embajador. Entonces, él, aunque ya no esté trabajando en el Cancillería, tiene el rango de embajador. Como por ejemplo un coronel, aunque se haya ido de baja, él sigue siendo coronel toda su vida. O el ministro consejero. ¿Ya lo encontraron? Jóvenes. Sí, a mí me aparece embajador, ministro, consejero, primer secretario, segundo secretario y tercer secretario. Luego me aparece el servicio consular, cónsul general, cónsul vicecónsul, agente consular 2. No sé si son esos. Así es. Esa es la ley del servicio diplomático. Entonces hay rangos. Entonces, por ejemplo, usted, si quiere ser embajadora o embajadora ahorita, usted tiene que ser muy amigo del presidente o de alguien de que tenga mucho poder político para que le den el cargo de embajador, pero es el embajador de un nombramiento político. Y mañana lo despiden, regresa a ser estudiante de Relaciones Internacionales. No sale siendo embajador ni embajadora, porque usted no se sometió al servicio diplomático. Ya vamos comprendiendo.
jovenazos. ¿Sí o no? ¿Sí, Carlos? Solo, buenas noches, solo con una duda. ¿Esto aplica para los que laboran en dónde dijo? ¿La ley del servicio diplomático? Para los que trabajan en Cancillería, pero una vez entran al servicio. Por eso es de que todo el mundo, los que conocen el tema, quieren entrar a Cancillería, aunque sea de mensajeros. Yo conozco embajadores que empezaron siendo mensajeros y estudiamos en la escuela. Y cuando les decían su chance de mensajero, ahí andaban mensajereando. Mientras yo andaba en otro asunto, ¿verdad? Pero yo no quería ser mensajero. Él quiso meterse a esa su carrera y fue ascendiendo y terminó de embajador. Y ahorita creo que ya han dado varios cargos de embajador, pero tuvo que gastar mucho zapato. Y así funciona. Me explico, entonces salen convocatorias internas. Por eso les digo que ustedes, si para meterse al rollo, yo digo que andan haciendo en el sector privado, pues. Y así peor que no se quieren juntar ustedes. Imagínense. Andan pidiendo clases virtuales. Sigan en sus clases virtuales, pues. Pero no están estableciendo ese su relacionamiento social y político. Y entonces inician la carrera diplomática. Ahorita se van a ir de espaldas con lo que les voy a decir. Marlon Puente, el famoso Pirulo, trabajó en Cancillería. De verdad. Trabajó en Cancillería. Yo jugaba en el equipo de fútbol de Cancillería. Y aquel iba a jugar ahí. A mí me jalaron porque era bueno para jugar. Entonces me metieron a jugar con ellos. Me pidieron que fuera a jugar. Y ahí conocí a Pirulo. Pirulo empezó con la carrera diplomática. Y muchos de los que jugamos ahora son embajadores. Pero les estoy hablando de hace, ¿qué? 20 y pico de años, ¿no? Más. Y entonces así es el asunto. Ahora bien, usted es cuate de alguien, entonces lo va a meter de una vez de cónsul, pero no con carrera diplomática. Y en cualquier momento sale y se va, porque no empezó la carrera diplomática. Ya vamos agarrando la onda. Si quieren eso, ¿verdad? Es una opción, pero para eso hay que entrar a picar piedra. Algunos patojos de la escuela ya andan, ahorita que yo les di clases, aceptaron irse, por ejemplo, de segundo secretario. Y un segundo secretario en una embajada no gana muy bien. Busque ahí el salario de un segundo secretario en una embajada. Ganará unos sus $3,000, que es poco. Ahí andan colgados de los metros. A la gran. Sí, ¿qué creías? ¿Qué creías? Que andaban en limusina. Bueno, eso sí va. Sí, no, yo he ido, pues he viajado, he estado con ellos y me doy cuenta. Agarran el metro, usan bicicleta y ahí se van moviendo. No sale un salario de un segundo secretario en alguna embajada X. Aquí hay uno del tercer secretario, bueno, se puede aproximar de 2,000 a $3,500. ¿Dólares? ¿En dónde? Va, imagínate, en Estados Unidos, ¿cuánto es $3,000? Como el sueldo mínimo. Pues sí, pero usted traslada los $3,000 en Estados Unidos. Es poco. $3,000 en Estados Unidos, en 2 días me los gasto yo. A mí me salen 3,044 un tercer secretario de Estados Unidos. ¿Cómo? A mí me sale el tercer secretario. Usted está hablando del secretario de Estado, hombre. No, hombre. No, del cónsul, dice aquí. Ah, bueno, ¿cuánto gana?
Consulado General de Guatemala, tanto en México, en el estado de Oaxaca, o no sé cómo se pronuncia, y Estados Unidos. ¿Cuánto? Dice que el salario mínimo es de 1,759 y se le va agregando todos los bonos. ¿Cuánto? Fíjese que no le escucho bien. 3,044. Va, 3,000. Fíjese, un cónsul. Imagine usted en Europa un salario de $4,000. En Alemania, en Francia. $4,000 son 32, más o menos 32,000 quetzales. Vaya, si es sola usted, está bien, pero aún así es poco, ¿verdad? Y si se dispone a llevarse a su familia, o si su familia es muy pobre aquí, usted tiene que estarle mandando sus centavitos. Ya agarraron la onda, ¿verdad? Sí. No es que les quiera quitar el ánimo, ¿verdad? Pero ustedes mandan, ¿verdad? Ustedes deciden. Ahora, ya un embajador es otro rollo. Anda por los $10,000, le dan casa, servicio doméstico. ¿Qué pusiste ahí, Noel? Háblalo porque yo no estoy leyendo vos. No, solo era una tabla de todos los sueldos de febrero de los cónsules, menciona algunos. secretarios ahorita. Lean mucha porque yo no me voy a poner a leer, ¿verdad? Pues interrúmpanse, así se trata. Solo, licenciado, con respecto al manual ceremonial diplomático, ya no le... Ahí me quedé un poco perdido porque no sé si lo explicó al final. Es que fíjate que no te escucho muy bien, aparte de que aquí está lloviendo, vos hablas muy... ¿Ahora me escucha? Mejor, sí. Sí, solo con el tema del manual ceremonial diplomático. No sé si lo logró explicar al final. Me perdí en esa parte. Sí, o sea, yo no se los quería mencionar. El manual es todo el ceremonial diplomático que se utiliza protocolariamente. Ese es. O sea, que da algunas líneas, pero no es ley. Es un manual de ceremonial diplomático que te explica algunas conductas diplomáticas, pero que no es ninguna ley. Vamos entendiendo, por ejemplo, ahorita el presidente se fue a República Dominicana y entonces en el manual, de conformidad con el manual, le recomendaron que se fuera de blanco para que se pareciera al viejito de Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Pero si él hubiera dispuesto no ir así, no se va así. Y aunque le diga, es que usted rompió el protocolo, sí, ¿qué? ¿Me voy a ir preso por eso? No. Vamos entendiendo cómo funciona ese tema del manual. Ahora los salarios, ¿cómo andan, Helio? Bueno, les decía el embajador, perdón, Helio. El embajador sí tiene, ¿verdad? Gasolina, un su Mercedes-Benz del año, casa, comida, porque es el presidente. ¿Sí, Danilo? Lick, una pregunta. En este caso, digamos, los vehículos oficiales de la embajada y todo lo demás, ¿tienen placas guatemaltecas o del país en donde se está pasando el servicio? Es que todos los... No, tienen del país. Tienen del país, solamente que no pagan impuestos. Y el embajador tiene franquicia. Una de las primeras cosas que hacen los embajadores es comprar su carro y juntan sus centavitos y lo mandan en el barco, porque no paga impuestos. Entonces andan con su buen carro. A mí me extraña que Bernardo Arévalo no tenía buen carro. Su carro gachito andaba, a saber por qué. Pero yo tengo cuates que han sido embajadores, andan en bonitos carros. O sea, tienen una franquicia de importación. Bueno, en este caso de exportar, va para exportar del país donde están, no de cualquier otro, ¿verdad? ¿Qué salarios están, Helio? Así a grosso modo.
Sí, a grosso modo de los embajadores depende del lugar donde estén, desde 14,000, Fíjate que está 12,000. lloviendo aquí bien fuerte y aquí es lámina. Sí, de los embajadores están entre 14,000, 12,000, 11,000 hasta 7,000, dependiendo del lugar. Y los cónsules andan por 7,000, 8,000. Mira, Y no de hay ahí forma de que hables más fuerte, porfa, disculpa. no. No sé si se me escucha bien ahorita. Disculpe, licenciado, pero yo sí lo escucho re bien. Bueno, fíjate que no oigo. Soy honesto. Es que aquí es lámina. Creo que ahí se escucha la lámina, ¿verdad? La lluvia de lámina, ¿no? Para nada. ¿No, Lick? No se escucha. No, Lick, no se escucha. Sí, hombre. Fíjense que yo no les escucho. Pero igual ya va a terminar la sesión. Tal vez, Helio, guardate eso y sigamos platicando estos temas que me da la impresión. Sí, Roberto. Perdón, Lick. Yo creo que el embajador que gana más es el que se encuentra en Londres. Es que no tengo mis audífonos aquí cerca. Los tengo allá abajo. Pero miren, dejémoslo ahí. Espero que se vaya comprendiendo la base legal del servicio diplomático. Y me da la impresión que les llamó la atención estos temas, ¿verdad? ¿Cuánto gana, Roberto? ¿Cuánto? Escribilo ahí. $14,000. Ahí está bonito, ¿verdad? Pero, embajador, ese sí le quedan libres sus $14,000. Habría que ver si es embajador de carrera o es embajador, es el segundo funcionario del Estado con mayor sueldo detrás del presidente. Interesante, ¿verdad? Si es diplomático de carrera o diplomático por nombramiento político, que es diferente. Igual yo he tenido amigos que han sido embajadores por cargos políticos, por nombramiento político, y regresan, después ya no entran, difícilmente vuelven a entrar al servicio diplomático. Entonces ustedes tienen dos caminos, si quieren eso, entrar al servicio diplomático. Tienen mejor vehículo los diputados de Semilla y luego... bueno, eso es algo así, porque en 3 meses algún negocio hicieron y ya tienen alguito, ¿va? Ahora, ustedes tienen la opción de hacer política y buscar ingresar al servicio diplomático como carrera, o bien por medio de la política también acceder a un cargo así. Pero para empezar, apréndanse los presidentes y vicepresidentes de Guatemala y después hablamos, ¿verdad? Porque también buscar cargos de ese tipo y no conocer eso, como que no está muy bien, ¿verdad? Como que vamos a preguntar capitales, un poco de historia, etcétera. Bueno, pues, pase feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Adiós. Feliz noche. Feliz noche.